vamos a ir a lo que es el tema que estamos hablando. Ya tenemos, la semana pasada comenzamos este tema que hemos titulado No te rindas, amén. Es una expresión que resuena de parte del apóstol Pablo a todo creyente, a todo cristiano, porque aunque somos hijos de Dios, no estamos exentos del cansancio, no estamos exentos del agotamiento. También enfrentamos momentos en los que sentimos que no podemos seguir adelante. Bueno, si ese es su caso en este momento, o ha sido el caso de usted en estos últimos días quizás, o usted ve el futuro y simplemente ver lo que hay que enfrentar, o los desafíos que le tocan enfrentar, de pronto usted se agota simplemente de saber que tiene que pasar por todo ese proceso. Bueno, a usted y a mí el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6 versículo 9: así que no nos cansemos de hacer el bien. No te rindas, no te rindas, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Pablo entiende que la vida cristiana, con todas sus responsabilidades, con sus luchas internas, puede volverse abrumadora, puede volverse podemos agotarnos, podemos llegar a sentir el cansancio, experimentar el cansancio. Y lo dice de primera mano, porque Pablo no es que esté hablando de algo distante a él. Pablo sabe lo que es enfrentar el desgaste haciendo la obra del Señor, el desgaste en el ministerio. Pablo sabe lo que implica esas batallas espirituales, amén, esas batallas, esas luchas a las que a veces nos enfrentamos en el día a día de la vida cristiana. Pablo sabe lo que es el costo de servir. Servir a Dios es hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Servir a Dios es hermoso, es maravilloso poder servir a Dios, pero también implica, aleluya, situaciones de riesgo, a ver, situaciones de agotamiento, situaciones de desgaste, aleluya. Por ello el apóstol Pablo da esta palabra, nos advierte, pero también nos anima, porque Pablo entiende que el riesgo no es solo hacer el mal, sino rendirse en hacer el bien. Por eso dice Pablo: no nos cansemos, no cedamos, no vamos a dejarnos vencer por el agotamiento. Pablo nos advierte, pero a la misma vez nos anima, dirigiendo nuestros ojos a la recompensa eterna que Dios promete a quienes perseveran. Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Pablo no limita el hacer el bien a las circunstancias, al entorno, ni tampoco lo limita al trato que nosotros recibimos, porque de pronto uno puede asumir y decir: bueno, yo hago el bien a quien me hace el bien. Yo actúo bien porque las cosas están bien, porque las cosas están a mi favor. Creo que puedo hacer el bien porque las circunstancias me favorecen. Pablo no limita el que tú y yo hagamos lo correcto, hagamos lo que está bien en cuanto a las circunstancias, dependiendo a nuestro entorno o dependiendo a cómo, al tipo de trato que nosotros hemos recibido. Pablo entiende que tú y yo, en nosotros, el hacer el bien es un estilo de vida que fluye cuando estamos bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios toma control de nuestras vidas, Él produce de forma natural en el creyente una vida que hace el bien. Cuando nos sometemos al Espíritu, hacer el bien no es un esfuerzo artificial, no nace de la obligación, sino del resultado inevitable de la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y entonces mencionamos que cualquiera de nosotros está expuesto al agotamiento, y dábamos el ejemplo de Jesús, amén, que Jesús también sintió cansancio.
Amén. Cristo también se cansó y leíamos, aleluya, ese momento cuando Cristo también experimentó el cansancio en Juan capítulo 4, versículo 6, y la Biblia dice, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, note esto, cansado. ¿Quién? Jesús. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces todos, cualquiera de nosotros puede experimentar el agotamiento. Si a eso también nosotros señalamos, por ejemplo, al profeta conocido como el profeta de fuego, el hombre, aquel hombre llamado Elías, que también experimentó el cansancio, no solamente físico, sino también emocional, después de haber tenido una victoria tremenda, después de haber, aleluya, hecho descender fuego del cielo. Oiga, ¿qué podía vencer a Elías? ¿Qué podía hacer, aleluya, que Elías se sintiera intimidado? Sin embargo, la Biblia nos dice que después de tan asombrosa hazaña, después de ver tan maravillosa manifestación del poder de Dios, Elías se agotó, Elías se cansó, se sentó debajo de un enebro. Pero como su cansancio no solamente era físico, la Biblia dice que él dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, estoy cansado emocionalmente, estoy agotado, ya no puedo seguir adelante. Entonces cualquiera puede estar expuesto al cansancio. Lo importante aquí es saber de qué forma nosotros enfrentamos el cansancio. Pablo, cuando dice no te canses, él no está ignorando esos momentos de agotamiento. Pablo lo que está diciendo es: no te dejes vencer por el cansancio. No permitas que el cansancio te haga renunciar del llamado que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese llamado? Hacer el bien. ¿Cuál es ese llamado? Hacer lo correcto. ¿Cuál es ese llamado? Perseverar, aleluya, en honrar y agradar al Señor a través de este llamado que nos hace el Señor de reflejar su carácter, de reflejar el corazón de Dios a través de nosotros. Hicimos una pregunta que hemos estado respondiendo: ¿qué quiso decir Pablo con no nos cansemos? Cuando Pablo dice no nos cansemos, él se está refiriendo a 5 cosas que podemos nosotros señalar. La primera de ellas, bueno, hablamos de las 3 primeras la semana pasada, solamente estoy haciendo un recuento. En primer lugar, el apóstol Pablo dice: mantengan la mirada en el Señor y no en las personas. Cuando Pablo nos dice que no nos cansemos, nos habla del peligro, aleluya, de poner nuestra mirada en la gente, de poner nuestra mirada de las personas. ¿Por qué? Porque cuando tú pones la mirada en las personas, has desviado tu mirada de Cristo, has desviado tu mirada de Jesús. Tú no puedes, aleluya, perseverar en hacer el bien si estás haciéndolo con un motivo equivocado: agradar a la gente. Agradar a la gente, que la gente aplauda, que la gente vea, que la gente reconozca lo que yo hago. No se trata de hacer el bien para ser aplaudido por la gente, para ser vistos por las personas o ser reconocidos. No, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Y si hago lo que hago, lo hago, aleluya, para agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. No nos cansemos, dice Pablo. En segundo lugar, lo que está diciendo es: perseveren aun cuando nadie los ve. Amén. Aun cuando nadie los ve, aun cuando nadie lo nota, aun cuando parece, aleluya, que nadie está considerando el esfuerzo, el trabajo y la fatiga que implica, aleluya, el hacer el bien. Dice el apóstol Pablo: no se cansen, perseveren, sigan adelante, continúen, aun cuando nadie, aleluya, les note todo ese sacrificio que ustedes han realizado. Ustedes tienen que perseverar y seguir adelante. La tercera cosa que mencionamos es: no permitan
que la decepción afecte su obediencia. Cuidado cuando permitimos que la decepción, porque a veces nos esforzamos tanto en hacer lo correcto, amén, y lo hacemos por el bien de las personas, amén. Queremos, aleluya, hacer el bien, y de pronto esto implica que nosotros, no sé, invirtamos de alguna manera tiempo en alguien, o depositemos nuestra confianza en alguien, o de alguna manera nos relacionemos con alguien en hacer lo correcto, y de pronto cuando ese alguien nos falla, cuando ese alguien, aleluya, no responde como nosotros esperamos, ahí entra un peligro. Y ese peligro es el peligro de la decepción. Cuando emocionalmente somos afectados, cuando emocionalmente somos dañados, y en esos momentos sentimos que obedecer ya no es fácil, que obedecer a Dios se complica. Y mencionábamos aquí, y me parece importante que leamos esto para entender el punto. Mencionábamos aquí el caso de un hombre llamado Asaf, que él confiesa que estuvo a punto de abandonarlo todo porque la decepción distorsionó su visión, porque la decepción agotó su pasión. ¿Por qué? Porque la decepción simplemente apaga el fuego del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y él dijo lo siguiente en el Salmo 73, versículo 2 y versículo 3: yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara. El verso 3 dice: sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Pablo nos anima a perseverar. Pablo dice: no se cansen, no se cansen. Pero vamos a seguir desarrollando este tema, hablando de las últimas dos, últimas dos razones por las cuales Pablo dice que no nos cansemos. La número 4, que es la que nos toca, con la que nos toca continuar. La número 4 es: no dejen de confiar en la gracia de Dios para seguir. No dejen de confiar. Las palabras de Pablo, esas palabras que se resumen como no nos cansemos, Pablo lo que quiere sembrar en el corazón es confianza. Confianza en nuestros corazones para perseverar, para continuar, para seguir adelante. Pero confianza en la gracia de Dios, en la gracia del Señor. Mire, Pablo no quiere que ignoremos esos momentos de agotamiento en nuestras vidas. Pablo lo que él quiere que nosotros entendamos que no podemos permitir que el cansancio nos venza y nos aparte de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mencionamos la semana pasada que la palabra cansancio que aparece en este versículo 9 de Gálatas significa, aleluya, perder el ánimo. Amén, perder el ánimo. Y esto es una rendición, se refiere a una rendición interna, no tanto a un desgaste físico, no tanto a un cansancio físico, sino un cansancio del alma, un cansancio del ánimo. Romanos 9, en el versículo 16, dice la escritura: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. No depende, aleluya, de mi fuerza de voluntad. No depende de mi capacidad. No depende, aleluya, de qué tan fuerte puedo lograr ser yo. Tenemos que entender que todo tiene que ver con la gracia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Todo tiene que ver, aleluya, con la gracia del Señor que se ha manifestado a nosotros. Si queremos perseverar, necesitamos alimentar nuestra confianza. Necesitamos fortalecer nuestra confianza en la gracia del Señor. La palabra desmayar, que también utiliza el apóstol Pablo, literalmente significa aflojar las manos.
significa soltar o dejar caer por debilidad. En otras palabras, Pablo está diciendo: no suelten lo que Dios les encomendó. Pablo dice: sigan sirviendo, sigan amando, sigan sembrando, sigan haciendo el bien. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque no es tu fuerza, no es tu capacidad, es que Dios te sostiene con su mano poderosa. Den un aplauso fuerte al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero la pregunta es: ¿pero cómo hago con qué es lo que puedo hacer con el cansancio? ¿Qué es lo que puedo hacer? Sí, es cierto, yo deposito mi confianza en el Señor, pero ¿qué hago con este cansancio? ¿Cómo lidio con esta situación? Bueno, yo quiero mencionarle algunas recomendaciones que encontramos en la Biblia para fortalecer nuestra confianza en la gracia del Señor. En primer lugar, usted y yo tenemos que aprender a depender y a descansar en el Señor. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Amén. Hay personas que ven el descanso o que se toman un tiempo de descanso y se sienten culpables. Sienten culpabilidad. ¿Por qué? Porque se toman un tiempo de descanso cuando hay tantas cosas que hacer. Quiero decirte en esta noche, aleluya, que Dios sabe nuestro agotamiento, que Dios sabe que nos cansamos. Él sabe que los seres humanos, aleluya, estamos limitados en nuestras fuerzas, tanto emocional como físicas. Aleluya, a veces el cansancio es mental y estás generando pensamientos que te están agotando, aleluya, en tu mente, y necesitas entender que tu lugar de descanso es Cristo, que tu lugar de descanso es el Señor. Mire, tan consciente Dios está, aleluya, de nuestro cansancio. Tan consciente Dios está de tu cansancio que en Mateo capítulo 11 versículo 28 Él dijo: vengan a mí todos aquellos que estén cansados. Amén. ¿No se goza por ello? Sí. Él dice: vengan a mí todos aquellos que están cansados, que están agotados, que están con una carga tan pesada, dice el Señor, y yo les haré descansar. Él quiere darte el descanso que tú necesitas. Él quiere que tú avances, claro, pero Él sabe que para poder avanzar tú necesitas reposo, tú necesitas descanso. Cuando Moisés estuvo, aleluya, para dar ese paso hacia la tierra prometida, Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de parte del Señor? Aleluya, fue esta: mi presencia irá contigo. Y cuando la presencia de Dios camina a tu lado, y cuando la presencia de Dios está, aleluya, en cada paso, en cada decisión, en cada extensión, en cada avance de tu vida, el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Alabe al Señor en esta noche. Hay que aprender a depender y a descansar en el Señor. Segundo, reconocer nuestros límites y soltar el control. Necesitamos aprender no solamente a conocer o a identificar nuestras capacidades, nuestras virtudes, lo que podemos llegar a hacer en ciertos momentos de la vida. Necesitamos reconocer nuestros recursos porque nos van a dar posibilidades, pero también tenemos que entender cuáles son nuestras limitaciones. Y a veces luchamos mucho para reconocer nuestros límites, nuestras debilidades. Amén. Yo les he platicado a ustedes que cuando estaba en la escuela bíblica, en una de las clases que teníamos, no sé si era sociología o algo relacionado a ese tema, o psicología, no recuerdo cuál clase fue. Recuerdo que la maestra nos pidió que hiciéramos un ejercicio en clase y dijo: quiero que pongan la hoja a la mitad, la subrayen a la mitad, la partan en dos, y de un lado van a poner como título: ¿cuáles son mis virtudes? Y después
En el otro lado ustedes van a poner cuáles son mis defectos, pero empiecen con sus virtudes. Oiga, y empezamos a escribir número 1, número 2, número 3. Oiga, yo tuve que darle vuelta a la hoja. Tuve que darle vuelta a la hoja porque es muy fácil reconocer, oiga, y hablar y elogiarnos nosotros mismos. Mire, cuando nos dijo que ya con lo que pusieron fue suficiente, ahora quiero que vayan a sus defectos y empiecen a notar sus defectos. Mire, estábamos así con la pluma. Sí, porque es complicado para nosotros reconocer nuestros propios defectos. Por eso dice el salmista: Señor, líbrame de mis errores, e inclusive líbrame de aquellos que me son ocultos. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que no soy capaz de reconocer. Aquellos que por falta de humildad, porque soy tan orgulloso, tan lleno de orgullo en mi corazón, que no puedo reconocer esas debilidades. Y entonces dice, aleluya, la maestra: ponga sus defectos. Y oiga, estábamos dándole vuelta. Algunos estaban haciendo dibujitos y esto, pero la verdad es que no podíamos, no fluían igual. Amén. No fluía igual el tema. Pero ¿sabe qué? La maestra dijo: acérquense con el que esté a su lado y pásenle su hoja. Amén. Y que él les pase la. Oiga, yo estaba al lado mío, estaba Jorge, un amigo mío desde el primer año que llegamos, del primer día que nos vimos, nos hicimos amigos. Y entonces yo le di la hoja a Jorge y Jorge me dio su hoja a mí. Oiga, yo estaba viendo, ya llevaba una lista así enorme Jorge de mí. Y le dije: ya cálmate, ¿verdad? Pero qué difícil es reconocer nuestros límites. Qué difícil, mire, a veces no es que no los reconozcamos, los escondemos. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque nos dan vergüenza. No queremos que vean nuestra incapacidad. No queremos reconocer que nadie vea nuestras limitaciones. Pero ¿sabe qué? Una manera de encontrar descanso, una manera de descansar y confiar en la gracia del Señor es precisamente reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestras limitaciones, reconocer que hay áreas en mi vida que por más que yo quiera controlarlas, no las puedo controlar, no puedo controlarlo. Aleluya. Por eso la Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9: cada vez Él me dijo, dice Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Cuando tú reconoces tu debilidad, cuando tú reconoces tus limitaciones, dice: mi gracia es todo lo que tú necesitas. Quiere descansar, aleluya, quiere experimentar el reposo de parte del Señor en su vida. Aprenda, aleluya, a depender en el Señor, pero también aprenda a reconocer y soltar el control, aleluya, porque es cuando Dios opera en nuestras vidas y perfecciona su poder en nuestras debilidades. Mire lo que dice Isaías capítulo 40, el versículo 29, dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Otra manera de fortalecer nuestra confianza en la gracia del Señor, hermanos, es practicando la oración. Es cuando tú y yo ponemos en práctica uno de los temas más hablados en la iglesia, uno de los temas más predicados en la iglesia, pero menos practicado. Y así todos calladitos. Porque hablamos tanto de la oración, pero no es lo importante o lo valioso, no es cuánto hablamos o sabemos de la oración. Sí, pastor, yo sé mucho acerca de la oración. Yo no estoy preguntando cuánto sabes de la oración, cuánto practicas la oración. Hay que poner en práctica, aleluya, un tiempo de oración devocional, un tiempo de oración no solamente cuando comes, amén. Porque yo sí oro 3 veces al día, así, cuando almuerzas, cuando comes y cuando cenas. Estoy hablando de esos momentos cuando tú te apartas para hablar con Dios y para que Dios hable
contigo. Porque eso es la oración. Es un tiempo de conversación con el Señor. Y no me dejará mentir. ¿A poco no hay personas con las que usted a veces se sienta a platicar y se relaja, verdad? Y descansa. Amén. Con esas personas usted puede hablar tranquilamente. Usted puede exponer su corazón. Usted puede abordar los temas más personales. ¿Por qué? Porque esas personas le inspiran confianza. Porque esas personas le brindan seguridad. ¿A poco no? No con todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque pocas personas, aleluya, son parte de ese círculo íntimo, personal, con las que podemos abrir nuestro corazón. Pero ¿sabe qué? Cada vez que nos acercamos a Dios en oración, aleluya, qué mejor que Él para escucharnos. Qué mejor que Él para que nosotros expongamos nuestro corazón. Qué mejor que Él para que nosotros expresemos nuestra angustia, nuestro dolor, aleluya, nuestra necesidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos a Él en oración, la Biblia nos dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7: echa tu ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cuántos alaban al Señor por ello en esta noche? Toda ansiedad, toda carga, aleluya, todo cansancio se va cuando sabemos, aleluya, conversar con el Señor. Cuando sabemos, aleluya, interactuar en un tiempo de oración con el Señor. Hace algunos años, recuerdo que cuando éramos niños crecimos escuchando una alabanza que habla de una plática con Cristo. Amén. Y cuando tú tienes una plática con Cristo, y cuando tú traes tus cargas a través de una plática con Cristo, y ese coro se repite, tiene algunas frases interesantes, pero siempre concluye y dice: pero una plática con Cristo lo arregló. ¿Alguien lo ha experimentado en su vida? ¿Alguien ha experimentado cómo una plática con Cristo ha traído solución? ¿Ha traído victoria? ¿Ha traído tranquilidad? ¿Ha traído paz? ¿Ha traído descanso? Bueno, aleluya, cuando Pablo dice no nos cansemos, Pablo está animando a nuestro corazón a afirmar nuestra confianza y nuestra seguridad en la gracia del Señor. Otra cosa, número 4, que nos puede ayudar a fortalecer nuestra confianza en el Señor es: refúgiense en la palabra. Hay que buscar el refugio que nos da la palabra del Señor. Aleluya, cuando vamos a la palabra de Dios encontraremos, aleluya, la fortaleza que tú y yo necesitamos en esos momentos de agotamiento. Nos va a fortalecer la palabra del Señor, nos va a animar. La palabra del Señor nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos, la respuesta que nosotros estamos buscando. No a veces la que nosotros queremos, pero siempre la que nos va a ayudar, aleluya, a traer la mejor solución y abrir el mejor camino. Por eso decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera que alumbra mi camino. Amén. Es un descanso. La palabra del Señor nos da descanso. Aleluya. El Salmo 119, en el versículo 50, el salmista dice: tu palabra me vivifica. Tu palabra me da el aliento. Tu palabra me da la fortaleza que yo necesito. Así que si usted está agotado, usted se siente cansado, yo no sé qué tipo de cansancio es el que usted está experimentando ahora mismo en su vida. Yo le invito a refugiarse en la palabra del Señor. Yo le invito a fortalecer su fe y su confianza en la palabra del Señor. Dios nos da promesas que fortalecen nuestra confianza. Dios nos da, aleluya, ejemplos de personajes bíblicos. Cada vez que vamos a la Biblia nos encontramos hombres como Josué, hombres como Caleb,
hombres, aleluya, como muchos otros que en medio de circunstancias y dificultades como las que tú y yo enfrentamos actualmente, aleluya, pero que ellos a través de su ejemplo nos dicen: no te rindas, porque el Dios que me sacó del pozo de los leones también te puede sacar a ti de ese problema en el que tú te encuentras. ¿Alguien lo cree en esta noche? Den un aplauso al Dios todopoderoso y bueno, aleluya, que nos levanta, que nos restaura, que nos anima a través de su palabra. Necesitamos nosotros, aleluya, el consejo sabio de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a través de su palabra no solamente encontramos promesas, no solamente encontramos ejemplos o modelos bíblicos para poder seguir. Mire, mencionarlo, el caso de Jesús cuando estaba, aleluya, en ese tiempo de ayuno, aleluya, y de búsqueda del Señor, que fue tentado por el diablo. Recordará, aleluya, que el diablo lo tentó, aleluya, para convertir aquellas piedras en pan para poder sustentar su cuerpo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso es la palabra, iglesia. Eso es la palabra. Es lo que puede hacer la palabra para tu familia, para tu matrimonio, para esos momentos complicados con los que tú estás lidiando y no sabes cómo salir de ellos. Busca refugiarte en la palabra del Señor. Pero también, además de ejemplos bíblicos, encontramos también consejos sabios. Encontramos consejos acertados en los que a través de los salmos, a través de los proverbios, a través del libro de Eclesiastés y algunos otros, aleluya, otros pasajes de la Biblia, el Señor nos aconseja para que nosotros podamos llevar una vida disciplinada. Una vida, aleluya, bien administrada, una vida bien vivida. Y esto es importante porque si tú quieres, mucho de nuestro cansancio a veces también viene por nuestro descuido. Y hay muchas personas que ahora mismo están agotadas físicamente porque se descuidaron, porque hubo una indisciplina, porque no supieron cuidar su cuerpo. Si no dice amén, diga ouch, ¿verdad? Sí, por descuido. A veces un descuido por indisciplina, porque no estamos caminando con la dirección correcta, no estamos caminando con la sabiduría de parte del Señor, no estamos siguiendo su dirección, su guianza. Aleluya, necesitamos entender que la palabra nos ayudará a desarrollar disciplina, nos ayudará a tener una mejor administración de nuestro tiempo. Muchas veces el cansancio, ¿sabe por qué aparece? Por la falta, aleluya, de prioridades. Estamos equivocados en nuestras prioridades. Y estamos a veces, aleluya, tan metidos y empecinados en buscar cosas, aleluya, que realmente no valen lo que pensamos nosotros que vale la pena. Y nos estamos descuidando de las cosas que realmente tienen valor. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades están equivocadas. Y entonces llega un punto donde cuando nuestras prioridades están equivocadas, entonces empezamos a tener problemas, aleluya, en muchas áreas de nuestras vidas. El desorden. Y eso sucede cuando las prioridades no están en orden, hay desorden. Hay desorden. Por eso el Señor dijo: busquen primero el reino de Dios. Hay algo primero, hay algo importante, hay algo que tiene que estar siempre ahí en el primer lugar. Y cuando Dios está en primer lugar, todo lo demás, hermanos, empieza a acomodarse y el Señor nos va a dar descanso. ¿Está conmigo? El Señor nos va a dar el descanso que necesitamos, la administración de nuestro tiempo, la administración de nuestra economía. Aleluya, todo eso es importante. Y sabe que la Biblia lo menciona. La Biblia habla de administrar nuestro tiempo.
La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. No es que no tengo tiempo para esto. Bueno, cuando no tienes tiempo para eso es porque te has descuidado en otra área. ¿Está conmigo? Que no tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para aquello. Bueno, hay un problema ahí de administración del tiempo. Le aseguro que si tuviéramos 26 horas al día, seguiríamos batallando con el tiempo. Porque el problema no es cuánto tiempo tenemos, el problema es cómo lo estamos administrando. ¿Quiere tener descanso? ¿Quiere tener reposo? Usted necesita refugiarse en la palabra del Señor. Y hay algo también que quiero mencionar. Número 5, y esto es muy, pero muy importante. Dios ha provisto para nuestro descanso a una comunidad de fe. Dios ha provisto para nuestro descanso, hermanos, a una comunidad de fe, un pueblo de Dios. La iglesia, el pueblo de Dios también, aleluya, nos fortalece en nuestra confianza en la gracia del Señor. Muchas veces, aleluya, intentamos llevar adelante nuestra carga solos, pero Dios no quiere que sigas solo. Dios no quiere que intentes, aleluya, seguir adelante de una manera solitaria. Él sabe que tú necesitas ayuda. Él sabe que tú necesitas apoyo. Él sabe que tú necesitas alguien, aleluya, que esté a tu lado. Aleluya, alguien que te apoye, alguien que te impulse, alguien que te motive, alguien que te inspire, alguien que a veces también te amoneste. ¿Y sabe qué? Dios nos ha provisto de la comunidad de fe. La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo número 4 versículo 9 en adelante: mejor son dos que uno. Amén. Siempre, aleluya, seremos mejores unidos, porque unidos, aleluya, sumamos fuerzas. Unidos nos fortalecemos. Unidos podemos perseverar en el camino del bien. Entonces, amados hermanos, si queremos no cansarnos, o mejor dicho, no dejarnos vencer por el cansancio, necesitamos entender, aleluya, que esto es un asunto no de voluntad humana, sino de dependencia total en la gracia maravillosa del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Eso es lo que Pablo está diciendo. Apóyense en la gracia que los sostiene cuando ustedes ya no pueden más. Y Pablo está siendo coherente con aleluya, con esta recomendación, porque él mismo lo vivió, porque él mismo, aleluya, batalló en su vida con su carga, con su cansancio, con su fatiga. 3 veces le he dicho al Señor y las 3 veces él me ha respondido: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa misma gracia que nos salva es la gracia que nos capacita, es la gracia que nos renueva, es la gracia que nos sostiene, pero también es la gracia que nos empuja para poder seguir adelante. Den una alabanza al Señor en esta noche. Pablo entonces nos recuerda, aleluya, la importancia de afirmar nuestra confianza en el Señor. La gracia nos levanta en donde y cuando las fuerzas nuestras se nos han acabado. Cuando ya no podemos seguir por nuestras propias fuerzas, ahí está la gracia maravillosa del Señor. Permítame concluir con esto. La gracia sostiene lo que tu fuerza no puede mantener. La gracia del Señor sostiene lo que tu fuerza no puede sostener. Amén. Y yo no sé qué es lo que tú estás tratando de sostener en tu vida. No sé qué es lo que has estado ahí tratando de mantener y no has podido, sientes que ya no puedes. Yo quiero decirte, yo quiero animarte que aun cuando el cansancio parece ser
interminable, agotador. Las palabras del apóstol Pablo tienen el propósito de motivar nuestro corazón. ¿Para qué? Para no desmayar. ¿Para qué? Para no flaquear. ¿Para qué? Para no soltar, no aflojar, como dice el término griego, desmayar. No soltar, no aflojar, mantenernos firmes en el Señor. El salmista David en el Salmo 27, en el versículo 13, él dice: hubiera yo desmayado, hubiera yo soltado todo. Como cuando tú tratas de salvar algo, pero se te hace difícil sostenerlo, y estás en esa encrucijada, en ese pensamiento de lo suelto o me aferro a ello. Pero por más fuerzas que tú quieras, por más fuerzas que tú pienses que tienes, aleluya, te estás agotando y ya no lo puedes sostener, y estás tratando de aferrarte, pero no lo puedes sostener. Bueno, la gracia del Señor llega en esos momentos cuando lo que tú y yo no podemos sostener, su gracia se extiende para sostenerlo. Hubiera yo desmayado, dijo el salmista, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta noche.